Tercer bloque de Plural. Estoy perdido acá con las cámaras. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien. Hoy con nuestro columnista, con Nicolás Andorno. ¿Con qué tema, Nico? El tema que propusiste, de salud mental y crisis económica. Bien. Bueno, en principio es importante empezar a pensar la salud mental más allá de la atención del loco o de la persona que tiene un padecimiento mental, digamos. La salud mental, la idea es pensarla no como lo que cura la enfermedad mental, sino poder pensarla en términos positivos, ¿no? La salud mental, sobre todo como la capacidad de realización personal, la capacidad de desarrollo, una capacidad que nos permite también funcionar socialmente, porque la salud mental sobre todo tiene que ver con las posibilidades de circulación social, digamos, sobre todo con eso. Después los tratamientos que se hagan a personas que tienen un padecimiento o un sufrimiento mental, bueno, son tratamientos que apuntan hacia esto, ¿no? Hacia la circulación, la capacidad del sujeto para hacer redes, con lo cual también hay que trabajar desde un enfoque de derecho, digamos, no solamente para mejorar el funcionamiento del sujeto socialmente, sino también para que la sociedad sea una sociedad más inclusiva, ¿no? y permita le dé un lugar a todos. Entonces, cuando me plantearon esta cuestión de relacionar la salud mental con la crisis económica que estamos viviendo, y me pareció algo muy significativo, porque la crisis económica que estamos viviendo es una crisis muy visible y también muy sentida por todos, digamos, sobre todo clase media y clase baja, ¿no? Justamente en una sociedad donde se propone como una sociedad de consumo y donde muchas veces el formar parte de la sociedad tiene que ver con el poder adquisitivo, con el poder de consumir algo, donde es a veces directamente el consumo lo que te da participación social. Bueno, cuando el dinero nuestro vale menos, la realidad es que el sujeto se enfrenta a un montón de pérdidas. Digo, por un lado, pérdidas materiales, por supuesto, pérdidas de que sus ingresos cada vez valen menos y tiene menos posibilidad de llegar a fin de mes, pero también pérdidas que tienen que ver con pérdidas emocionales, pérdidas afectivas vinculadas a veces a los objetos de los cuales se tiene que deshacer para poder sostener su vivienda. Entonces, estas pérdidas, estas frustraciones por las que va transitando el sujeto a nivel individual, también obstaculiza su posibilidad de circulación, ¿no? Las frustraciones en términos generales no son malas, las pérdidas tampoco. De hecho, las frustraciones nos van llevando, y la incertidumbre a veces, nos lleva a desarrollar nuestro máximo potencial de creatividad. O sea, nos pone creativos para buscarle la vuelta. El tema es que cuando el sujeto intenta buscarle la vuelta, poner en juego sus recursos de creatividad y así mismo no llega, bueno, esa frustración se torna permanente y constante. No es solamente una frustración frente a una situación determinada, sino es frustración frente a vérselas con la familia, vérselas con las personas con las que comparte un trabajo o genera intercambios. Una frustración que aparece en diferentes ámbitos de la vida del sujeto, ¿no? ¿Se evalúa esto, Nicolás, por lo general, desde la salud mental, todos estos impactos? Yo creo que no se evalúa y es una deuda que me parece que tiene el Estado de invertir en salud mental. O por lo menos comprometerse con cumplir la ley de salud mental en la cual se reglamentó desde el año 2011 y con el nivel de presupuesto nunca se cumple, digamos. Se han generado un montón de avances, pero son mucho más los desafíos que los logros alcanzados por parte del Estado en materia de salud mental, ¿no? ¿Qué nos pasa esto? Yo decía, bueno, cuando esta frustración no es algo que te mueva a generar tus recursos de creatividad, sino que cuando vos pones en juego esos recursos, empezás a generar algunas cuestiones, lo que sucede es que la frustración se torna más intensa porque no hay salida o no hay vuelta, porque el dinero es un real con lo que todos tenemos que convivir y buscarle la vuelta, y cuando no hay vuelta, esa frustración, lejos de ser una frustración positiva que nos desafía a una situación de desarrollo, de crecimiento, nos deja en una situación de impotencia, ¿no? Y esa impotencia es la que genera después cuadros de depresión, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión de resignación, con una cuestión de bajar los brazos, ¿no? Y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Cuadros de ansiedad, ¿sí? Otra vez,
lo mismo, la ansiedad como un sentimiento humano no tiene nada negativo porque la ansiedad nos prepara para una situación de prueba, para una situación desafiante. Ahora, cuando esa prueba es imposible de alcanzar, cuando las metas son imposibles de alcanzar, esa ansiedad se torna patológica, ¿no? Porque el sujeto no sabe qué hacer con esa ansiedad y no puede hacer nada, porque todo lo que hace termina siendo infructífero. Claro. Entonces, ansiedad, depresión, bueno, hay casos de riesgo de suicidio, y cuando en estos cuadros no suceden, lo que sucede también es una situación de altere de las personas que están muy nerviosas y que están al borde de la crisis personal todo el tiempo, digamos. Que eso también es una situación que como sociedad vamos a estar enfrentando y que tiene que ver a veces con las situaciones de violencia, con las situaciones de autoagresividad, ¿no? No sé, de conflictos en el tráfico. Obviamente todos andamos mucho más alterados cuando la economía aprieta, ¿no? Esto se puede ver, se puede medir, se puede observar, se puede sentir entonces en lo social. Por ahí hiciste una descripción de individualidades, pero en conjunto... Hay un estudio del Observatorio de Psicología Social de la UBA que viene planteando porcentajes, después de la pandemia, inclusive porcentajes de cuadros de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio más elevados que en la pandemia. O sea, para que pensemos un poco, dimensionemos la gravedad de la situación, ¿no? Y el tema es que por ahí no todos tienen el mismo poder adquisitivo reducido, hace que no todos puedan acceder a un tratamiento profesional. Entonces el mismo observatorio planteaba a veces que las personas que por ahí no podían pagar un psicólogo, por ejemplo, y desde el Estado no se le brindaba una atención efectiva, lo que sucedía es que terminaban hablando con amigos, con familias, eso también incrementaba la cantidad de separaciones o crisis de pareja o crisis familiares que venían sucediendo, ¿no? Y en el consultorio yo lo veo, pacientes que realmente están en una situación muy complicada, emocionalmente complicados, con un cuadro de ansiedad muy grande, pero que no pueden sostener, no pueden pagar la consulta. No pueden sostener el tratamiento. Entonces, es la situación económica que te enfrenta a estas situaciones de exigencia frente a las cuales a muchos se despiertan cuadros de ansiedad, depresión, cuando no a una persona lo expone a una situación de crisis constante, sino que esto se le suma también la falta de atención de los abordajes en salud mental. Entonces todo tiene que ver con todo, digamos. Es una bola bastante complicada y me parece que en ese sentido el Estado debe poder invertir un poco más, ¿no? Es lo mismo, Nicolás, esta evaluación en el sentido de las crisis económicas que en la crisis social o en la crisis política. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque las crisis sociales o crisis económicas... La salida es colectiva. Claro. Digo, la salida es colectiva. Frente a una crisis emocional individual, si bien el sujeto necesita de vínculos de donde aferrarse y redes donde aferrarse, muchas veces frente a la situación de crisis o los cuadros psicopatológicos terminan desgastando esos vínculos. Entonces el sujeto termina quedando solo y más complicado, digamos. Ahora sí me parece interesante por ahí pensarlo a nivel de la recomendación. ¿Qué recomendación podría dar en función de esto como profesional de salud mental? Y bueno, me parece que la recomendación tiene que ver con, si tenés posibilidades de acceder a un tratamiento, tratalo, no te dejes estar porque después se torna más complicado y a veces devienen situaciones que implican costos mucho más altos que un tratamiento. Se empeora la situación. Se empeora la situación y por otro lado, nada, júntense a charlar de esto, ¿no? Júntense entre amigos, entre colegas, con la familia. A los temas hay que abordarlos. A los temas hay que abordarlos y hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Que a través de la palabra y por lo menos desde el abrazo o una palmada de comprensión del otro o pensar que el otro también está en la misma situación que uno, esto ayuda mucho. ¿Estás hablando de salida colectiva? Absolutamente, absolutamente. Siempre las mejores salidas son las colectivas. Lo que pasa es cuando esto toma un terreno individual, de una patología mental, como es un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, un cuadro de riesgo de suicidio, o una persona que producto de las crisis que van teniendo por la situación de impotencia en la que vive, e incertidumbre en la que vive, genera crisis que van socavando a veces o desgastando esos vínculos familiares y sociales, eso genera un corte
de esas redes. Por eso la recomendación mía es que justamente se puedan nuclear, reunir y hablar de esto y poder generar esa cuestión de empatía, ¿no? La incertidumbre en lo político, en este contexto, ¿cómo lo analizamos? O sea, desde la salud mental, esta incertidumbre política, este embudo hacia las elecciones, si tiene también su impacto en... Bueno, es el resultado, me parece, de las gestiones que se vienen haciendo, ¿no? Es el resultado de las gestiones que se vienen haciendo. Muchas veces se sancionan leyes que después no se está a la altura de reglamentarlas. Con la ley de salud mental pasó esto. Se reglamentó y todo en el año 2011 y el presupuesto está muy lejos de lo que plantea la ley. Entonces es muy difícil construir en salud mental o crear dispositivos de salud mental que prevengan un poco patologías mentales y que no estemos siempre sobre el pucho tratando la enfermedad, sino que generemos cuestiones ligadas a la salud mental. Es muy difícil cuando el presupuesto no sucede, claro, digamos. Y me parece que el conflicto y la crisis política que existe tiene que ver con una situación real que le pasa a los ciudadanos, digamos. De hecho, si nos ponemos a pensar, Milei es un producto del peronismo. Yo creo que si la gestión política hubiese hecho las cosas distintas y no hubiese sido una cuestión solamente discursiva, claro, si no hubiese sido cuestiones más de inversiones reales, yo creo que Milei no tendría la cantidad de votos que tiene, digamos. Pero bueno, son cuestiones que por ahí hay personas que por ahí están más preparadas. Yo soy profesional de salud mental y lo pienso desde mi campo de saberes, que es un campo interdisciplinario, es un campo intersectorial, es un campo en el cual uno debate con otros saberes, claro. Y todo el tiempo está puesto en juego el cuestionamiento al saber propio, ¿no? De este contexto es lo que yo podría decir. Por eso mi recomendación apunta más que nada a pensar la salud mental en términos más amplios y en pensar, decir, algunas recomendaciones para las personas que la están pasando mal en este momento, por el hecho de ser habitantes de este territorio, y la recomendación justamente es que puedan juntarse, que se puedan generar espacios para charlar esto. Cuando no se puede pagar una ayuda profesional, que los recursos sean recursos naturales, que tengan que ver con juntada de amigos, con espacios para charlar de esto, donde realmente se pueda poner en juego la palabra. Esto previene mucho los cuadros de ansiedad y depresión y sobre todo los suicidios también. Nicolás, hablaste recién, o sea, hiciste una comparación entre la pandemia y esta Sí. situación. ¿Qué se observó más en un lado y qué se observa más en el otro? ¿Qué elementos son los que sobresalen? Bueno, si hay algo que favorece la situación actual es que uno puede juntarse. Claro. ¿Sí? Cosa que en la pandemia no. Claro. Coartar las posibilidades de intercambio personal, el aislamiento de las personas, a la salud mental de las personas nunca le hace bien el aislamiento. Entonces, me parece que hoy tenemos la posibilidad, si bien la situación que enfrentamos es otra, que tiene que ver con no poder llegar a fin de mes, y cuando ya veníamos de esta situación y de un desgaste en la economía de cada hogar desde la pandemia, yo creo que la situación de la inflación complicó mucho más aún la situación, pero bueno, que ahora nos podemos juntar, podemos generar espacios de reuniones y podemos generar mayores intercambios, ¿no? Estas dos crisis se potencian. Totalmente, Están porque juntas, es como digo. que intentamos salir de una y nos caemos en la otra. Con demasiado poco tiempo de intermedio, ¿no? Tal cual, por eso yo destacaba la cuestión de la impotencia, de que esta frustración o esta incertidumbre que hay respecto del futuro, de no saber si uno ¿qué vamos a hacer en vacaciones, por ejemplo? Claro. ¿Qué se va a preguntar la clase media? ¿Qué vamos a hacer de vacaciones? Siempre tuve vacaciones, ¿y a dónde me voy? ¿Qué hago en las vacaciones? Me quedo en mi casa, por las dudas, porque no sabemos cómo va a venir el año que viene. Hay incertidumbres y frustraciones que te desafían y que te llevan a pensar recursos y te llevan a generar creatividad, a poner tu creatividad en juego para poder superar, y que tiene que ver con la resiliencia, pero hay frustraciones e incertidumbres que llegan a ciertos niveles que lo único que generan son situaciones de crisis individuales, crisis de pareja, crisis de familia y cuadros psicopatológicos. Y en que este encima caso, sin posibilidad de consultar con un solución, profesional, claro. porque no hay recursos económicos para pagar la consulta, y convengamos que las prestaciones de salud mental, la mayoría son privadas, Claro. porque no hay inversión del Estado. En estos casos son
no importan la edad, ni importan las clases sociales, nos atraviesan a todos. Nos atraviesan a todos. Por parte de la clase alta habrá especulaciones como siempre, pero lo que tiene que ver con la clase media y la clase baja, por supuesto que tiene que ver, son las más afectadas. Me parece que una de las cosas que pone en cuestión es esta cuestión de la estabilidad a la hora de emprender un trabajo o generar un emprendimiento laboral. Me parece que ahí es donde más pone la senda de incertidumbre, porque si tengo que invertir, ¿con qué invierto y en dónde invierto? ¿No? Y digo esto porque el trabajo es una de las áreas más importantes que tiene la persona para pensar su propia salud mental. O sea, es imposible que en una situación de desocupación o en una situación de que tus ingresos no alcanzan para cubrir el fin de mes, es imposible sostener la salud mental de la persona. Es imposible pensar una estabilidad emocional en este contexto social, económico y político. La última pregunta, Nicolás. ¿Sirve como consuelo decir que venimos de crisis en crisis y estamos acostumbrados, o cada crisis tiene el mismo impacto o más impacto? No, cada crisis te desafía a pensar cuestiones, pero si no hay una salida, si no hay un panorama claro, si la mayoría de los jóvenes están hablando de irse del país y uno no puede planificar a ver qué va a ser el año que viene, me parece que es una crisis distinta. Me parece que es una crisis que genera más impotencia y no genera posibilidades de superación, digamos. Perfecto, se entendió perfecto. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.